Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Gracias a los comentarios y sugerencias que nos han hecho y me alegra que les haya gustado el primer podcast sobre el ABC de recursos humanos. Hoy vamos a grabar una segunda parte con mi querido amigo Guillermo Rendón, en donde vamos a tocar otros temas importantes en el área de recursos humanos. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, maestro. Mucho gusto, gracias a todos por estar aquí. Reclutamiento, selección, contratación. Todas las empresas tienen esa iniciativa de buscar gente, de hacer procesos de diferentes métodos para reclutar personal. Pero hay algo antes, maestro. Y es que estas empresas, antes de buscar gente, la gran pregunta es: ¿qué lo voy a poner a hacer? ¿Qué tipo de persona debe ser? Y todo esto viene por una definición en el ABC de recursos humanos que tendríamos que dejarlo claro para los que nos están viendo. Es cuál es la diferencia cuando hablamos en perfil del puesto y el descriptor del puesto o el puesto como tal en una organización. Va. Y ahí nos vamos a tomar con la eterna contradicción entre puesto, entre plaza y entre todos los componentes que tiene un puesto. Un puesto es lo que requiere una organización. Y lo dividimos en dos grandes partes. Lo que es el descriptor del puesto, que es donde están el objetivo del puesto, por qué necesitas ese puesto en la organización. Están sus responsabilidades, qué es lo que esperamos que haga. Algunos le ponen hasta sus funciones, pero es una lista de 10 o 11 factores, pero le pueden poner funciones. Ponen también otras características importantes, con quién va a trabajar, de qué va a ser responsable, va a manejar fondos, no va a manejar fondos, y otras características del puesto. Y ahí lo que estamos viendo es, este es el puesto que necesita la empresa. Ahora viene la otra parte importante que tú me decías, el perfil. El perfil del puesto es qué tipo de persona necesito que pueda utilizar esa posición o desempeñar esa posición. ¿Qué es eso? Bueno, empecemos por los básicos. Alguna escolaridad, licenciaturas, contadurías, estudios académicos. Hombre, mujer. Hombre, mujer ya no se está usando mucho. De hecho, es contra la ley usar que eres un hombre o que eres una mujer. En teoría podría ser cualquiera. Pero, digamos, más que eso es las características propias de la persona. Es como decir, me gustaría poder poner, antes poníamos edad, pues ya no puedes. Pues ya no puedes poner edad en los puestos. Porque en teoría cualquier persona podría poder desempeñar. Pero ya no contratamos gente arriba de los 40, pero esa es otra historia. Y otra parte importante son las competencias del puesto. Y ahí es donde, como dicen, aquí viene la parte bonita. Porque es todas esas competencias blandas que necesita la posición. Necesita tener iniciativa. Bueno, sí. ¿De qué nivel? En la competencia te define generalmente 4 niveles. Desde el nivel elemental, el básico, el mediano y el avanzado. Y el no requerido. Y el no requerido. Y así ponerle liderazgo, servicio al cliente o atención al cliente más bien. Y ahí vas detallando esas características que deseas. Ahora, los dejo plasmados en un perfil del puesto porque ahí es donde el encargado de reclutamiento y selección va a tomar eso y va a decir, necesito
estas características, buscar una persona que tenga estas características. Y ahí viene la parte bonita, cuando empiezo a decir dónde busco este muñequito de lo vasco. Alguien me decía, ¿y cómo hace Pizza Hut? ¿Dónde busca la gente Pizza Hut? ¿Por qué la gente Pizza Hut es tan atenta? Esos son otros 5 pesos. Todos salen del mismo lugar. Todos usan las mismas fuentes de reclutamiento. No es que ellos tienen una escondida en algún lugar y solo ahí buscan. ¿Sí? Pero volviendo al término, ahí es donde tenemos que ver cómo veo en un candidato liderazgo. ¿Cómo veo en un candidato atención al cliente? ¿Qué significa atención al cliente? Va, sonríe, no sonríe. Eso es competencia, habilidades. Pero para eso la gente dice, en la entrevista lo voy a ver. No es cierto. La entrevista es una sesión de 15 minutos, ya es mucho, en donde yo veo la persona que estás entrevistando quiere presentar su mejor imagen. Cuando utilizas otro tipo de pruebas, y no estoy hablando de psicometría, pero cuando usas otro tipo de pruebas que toman más tiempo, ahí sale el verdadero yo. Y ese es bien difícil de que lo oculte, o que lo esconda, o que no lo quiera mostrar. Ahí sale la gente que le cuesta sonreír. Entonces, eso es lo que generalmente estamos haciendo. Podemos decir como manera de resumen que el puesto es el que contiene las características y las responsabilidades Sí, que la persona debe cumplir. Es decir, colocamos a un motorista para que conduzca un vehículo, no colocamos a un motorista para que nos vaya con palatonas. correcto. Es decir, la función principal es conducir. Y cuando hablamos del perfil, estamos refiriéndonos a las características que la persona tiene para poder cumplir o satisfacer las habilidades que el puesto exige. Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿cómo debe de ser la entrevista? Porque recursos humanos usualmente llaman a entrevistar a este nuevo perfil a su área de poder, ¿verdad? Con su silla cómoda, sus cuadros y títulos aquí al fondo. Maestro, uno de los grandes desafíos que tienen los candidatos o las personas que van a su primera entrevista a un trabajo es que se enfrentan al área de poder del especialista en recursos humanos. Una oficina, los títulos atrás, su experiencia, tal vez está súper bien vestido y entonces crea una intimidación indirecta al candidato. ¿Cuáles considera usted que son los consejos? Hoy ya no tanto para el candidato, porque ya hablamos de eso, sino cuáles son los consejos que usted le daría al especialista de recursos humanos, este que va a entrevistar al candidato, para no generar esa intimidación y que no genere más temor o miedo al candidato, más del que ya tiene de estar en un lugar nuevo, en una oficina nueva, en una empresa nueva. Venga, lo primero que nos han enseñado para poder entrevistar es el famoso rapport. ¿Cómo logro que la persona sienta confianza en el proceso de entrevista? Y eso es lo más importante. Si el entrevistador o la persona que va a entrevistar lo que tiene es un lugar de poder, pues por muchas sonrisas, siempre va a ser una sonrisa donde yo te estoy diciendo que yo voy a ser tu jefe y no soy su tato. Entonces eso no funciona. Lo otro que no funciona es usar la oficina o mi oficina como entrevistador. No, debo tener un área en donde podamos estar así y conversar. Una sala Frente a frente a frente. Una mesa intermedia, Correcto. no tan Y elegante. correcto. Donde podamos conversar y donde eso es lo primero donde yo estoy rompiendo el patrón de que necesito entrevistarte en mi oficina. ¿Para qué? Como tú dices, es un símbolo de poder. Y después el manejo que hago de la sesión, cómo le doy
confianza, cómo le hago que uno pueda confiar su currículum, su información, sus datos con toda la confianza del caso. Y una parte después de esta entrevista donde la jefatura o el coordinador o la persona que va a ser la encargada de decir, sí, miren, contratemos a esta persona. Y se hace el proceso de contratación. Y viene la persona a su primer día de trabajo. Y en este su primer día de trabajo, la ilusión de que la puerta se abre tal vez con una card, ¿verdad? Electrónica. Pero la pregunta detrás de recursos humanos es, ¿qué va primero? La inducción al puesto, donde le vamos a explicar todas las funciones que va a tener que desarrollar, o la inducción a la organización, donde va a conocer toda plenitud de cómo funciona la estructura de esa organización que lo acaba de contratar. ¿Cuál debería de ser el primero y por qué es importante el proceso de inducción? Mira, primero, lo más importante es el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque ahí le voy a decir sus horarios de trabajo, el salario que acordamos, sus turnos, cómo va a trabajar de lunes a viernes, ¿Quién va a ser su jefe sábado, quién va a ser su inmediato? jefe. Va, eso es fundamental que sea el principio. De ahí, el área de recursos humanos se ha especializado mucho en la inducción a la organización, en donde hasta en una época se le pedía al presidente que grabara un video dándole la bienvenida a las personas. Entonces te sentaba en esa oficina y oías al presidente hablar del lugar de trabajo donde ibas a estar. Y te hablaban de las prestaciones y te hablaban de la organización, la. Esa duraba 8 horas. Y después, la más importante, es la inducción al puesto. ¿Por qué? Porque ahí yo, empleado nuevo, me voy a enfrentar contigo que vas a ser mi jefe. Y si tú como jefe no has sido entrenado para recibirme, híjole, qué recibimiento me vas a dar. ¿Cómo le pregunto yo el baño? ¿Dónde vamos a comer? ¿Traen la comida? ¿Hay que traer? ¿Dónde caliento mis alimentos? Entonces, todo eso tenés que entrenar a los jefes a que sepan cómo dar esa inducción al puesto. En una época se tuvo el programa de padrinos, en donde yo, jefe, le asignaba una tercera persona de mi confianza, con mucha experiencia, y le decía, mira, quiero que trabajes con él, que le enseñes todo lo de la empresa, todo lo de la operación. Y ese se convertía honestamente en su padrino. Andaba con él de arriba al trabajo, le decía qué lugares frecuentar para usar, dónde están los baños, toda la información que realmente uno necesita saber en sus primeros días. Eso se recomienda. En los call centers actuales están un poquito más avanzados porque tienen la ventaja de que hay un entrenamiento después de la inducción a la organización que puede durar 3 días, 5 días, 2 semanas. Y eso lo que hace es que el entrenador se convierte en ese padrino, que durante el día en que están recibiendo clases, en los recesos, lo lleva al cafetín, lo lleva a conocer el lugar, y ahí andan como mamá pata con sus patitos, todos siguiendo al entrenador. Y eso les ha funcionado bien. Lo malo es lo mismo. La persona ya está entrenada, salió muy bien, lo ubican en un puesto y en el puesto fracasa. Y es normal. De hecho, está comprobado que la mayor rotación que tienen las personas es cuando llegan al puesto. No durante el entrenamiento, es cuando llegan al puesto. ¿Por qué? Y nadie está por ellos. A lo más que quizás llegue el supervisor a decirle cómo te llamas, yo soy tu supervisor, cualquier cosa me llamas, cosa que nunca va a pasar. Y ese joven que estaba acostumbrado a que su entrenador
fue su padrino, ya no lo tenía. Perdió la confianza en la comisión. Entonces, a veces, si no se preparan para eso, ahí vienen muchas de las razones por las cuales la gente se retira. Si tú eres candidato o estás buscando un trabajo, recuerda que lo más importante es que tienes que tener flexibilidad para adaptarte. Y si eres jefe, coordinador, lo más importante que tienes que hacer es oír a tus colaboradores para poder crecer en esta área. Creo que lo más importante de esta sesión de hoy es que invertir tiempo y escuchar a nuestros colaboradores, a los candidatos, es totalmente vital para los recursos humanos. Así que te invitamos a la siguiente sesión, donde seguiremos hablando sobre la importancia que tienen este ABC los recursos humanos. Te esperamos.